Bueno, ok, buenos días a toda la comunidad pitaleña, quienes nos escuchan. Es muy grato para mí compartir esta información de mucho interés para resolver inquietudes respecto a su única IPS municipal, la S Centro de Salud San Juan de Dios del municipio del Pital, que la conozco ya hace aproximadamente 4 años y que es muy grato brindarles esta información para que asimismo sus inquietudes sean resueltas y tengan una información fresca de su institución. Estamos prestos a escucharlos y atenderlos con mucha calidad y calidez. Ok, la rendición de cuentas es obligación de todo gerente público, de todo director de institución pública, darla como mínimo una vez al año a todos los usuarios que participan de la institución y a la comunidad en general. Entonces vamos a proceder a dar un resumen muy práctico, muy resumido y ejecutivo para que tengan una idea global del funcionamiento de la institución durante el año 2020, que todos sabemos que fue un año que a nivel mundial, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, hubo una afectación importante por la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, que en Colombia fue decretada en marzo 13, si no estoy mal, del año 2020, de marzo del año 2020, y que nos cambió no solo nuestro comportamiento personal a nivel como ser social, sino que afectó el funcionamiento normal de todas las instituciones, el desarrollo normal del sector salud. Yo pienso que prioritariamente el sector salud y algunos sectores de la comunidad que igualmente desempeñan sus actividades en grupos sociales, docentes, empresas, formación técnica como el SENA, por ejemplo, universidades, etcétera. Entonces, eso fue un año muy sui generis, un año muy singular, muy particular, que en el caso de la S Centro de Salud San Juan de Dios no escapamos a esa afectación que ha sido múltiple y ha llevado a conjeturas inclusive, pero que estamos dispuestos a afrontarla. Retrocedemos, por favor. Este es el resumen que tengo para la exposición, el informe financiero. Vamos a empezar con el COCO, siempre que es lo financiero, los números, la gestión de proyectos, lo que tenemos para mostrar, proyectos en salud, gestión en calidad en la prestación del servicio, y aquí cabe lo importante con la parte asistencial, que es el proceso de la atención a nuestros usuarios. El equipo nuestro asistencial, el que presta esta atención, el portafolio, lo que estamos prestando y los tenemos registrado en el REPS, que si estamos garantizando no ese portafolio o no en un 100%, el laboratorio clínico que se volvió muy importante en la pandemia por COVID, igualmente el proceso de vacunación que en este momento para el gobierno nacional y para todos los gobernantes y para la comunidad en general es importante en el proceso de reactivación de la economía. La información de nuestro sistema de atención al usuario y una parte general para concluir la reunión. Nosotros en las ESES, los gerentes de las empresas sociales del Estado, estamos obligados a entregar informes financieros trimestralmente. O sea, son 4 informes financieros que los obliga un decreto, que es el decreto 2193, y que igualmente hay una información del CHIP con la Contaduría Nacional, el Gobierno Nacional, que incluye básicamente estados de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios del patrimonio, y aquí no está, que es nuestro presupuesto igualmente. La S en el 2020 tuvo unos activos de 4.252 millones. Esos son los activos.
Los activos constituyen los activos corrientes, que son los menores, los del transcurso de la vigencia del año 2020 fueron 887 millones redondeando, y los activos no corrientes mayores superiores a los 360 días son 3.365 millones, un total de activos de 4.552 millones. Ahora vamos a mirar cómo fue el comportamiento en relación al año anterior. Continuamos aquí con los pasivos. Los pasivos se dividen igualmente en pasivos corrientes, que son los de la vigencia, los que van de enero a diciembre 31, la vigencia del 2020, 625 millones, los contraídos como pasivos y pasivos no corrientes, 744 millones, para un total de pasivos de 1.369 millones. Ahora miramos su comportamiento en relación a las vigencias anteriores para la comparación. Y un patrimonio de 2.882 millones que aumentó en relación al año 2019, que al cierre de la vigencia nos dio este resultado. Continuamos. Aquí está el estado financiero de nuestro balance general. Está descrito, firmado por el contador de la vigencia, quien lo certifica, y está la comparación. No se ve muy bien acá, pero aquí miramos el resultado de los activos y miramos la comparación 2020-2019 y miramos cómo el total de activos en este año en relación al 2019 tiene una disminución de más o menos unos 300, más o menos redondeando unos 200 millones de pesos. Aquí tenemos el aspecto de los pasivos, la comparación del total de los pasivos del 2020, que son 359 millones, y aquí el total de los pasivos del 2019, 1.209 millones. Nuestro patrimonio, comparado también 2020-2019, patrimonio de 4.252 millones, con un patrimonio en el 2019 de 3.700 millones, vemos que aumenta de manera importante el patrimonio en la vigencia 2020. Este es nuestro estado de pérdidas y ganancias por ventas de servicios de salud, 3.775 millones para el año 2020, transferencias de 149 millones. Las transferencias son las que se realizan por convenios interadministrativos, transferencias por recursos de la oferta que fueron revividos también en el primer semestre del año 2020, y otros ingresos de 3.341 millones. Aquí tenemos costos, son los costos en adquisición de bienes, 1.287 millones, y gastos de 2.252 millones. Continuamos. Entonces, aquí está el análisis del estado de resultados, y se realiza un comparativo de la vigencia 2020, donde se refleja un excedente, mientras que en el año 2019 se refleja una pérdida del ejercicio. O sea, en el 2020 hubo una recuperación financiera de la institución, que mirándolo en la plataforma CHIL, la bajamos la institución en su comportamiento del ejercicio general, baja de alto riesgo a bajo riesgo. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de que tenemos las deudas de las demandas que inicialmente fueron cargadas en el año 2018, se cargaron en el informe del 2193 del año 2018, y nos subieron a alto riesgo en la información del riesgo que hace el Ministerio de Salud para el ejercicio que tuvimos en el 2020. Ese alto riesgo bajó a bajo riesgo, pero igual tenemos que enfrentar el programa de saneamiento fiscal y financiero, que actualmente continúa en trámite. Ese programa en el año 2020 no evolucionó por temas de pandemia. Tuvimos el programa de saneamiento fiscal y financiero, fue asesorado por el departamento, la Secretaría de Salud Departamental, se trabajó, se presentó en 2 oportunidades,
con el municipio de Tarqui, que la ADS de Tarqui, que está en iguales condiciones, y no fue avalado finalmente por el Ministerio de Hacienda. Al parecer no avalaron ningún programa durante el año 2020 por tema de pandemia. Este año volvieron a retomar el programa. Estamos haciendo unos ajustes para presentarlo precisamente. Los ajustes, estamos en el límite de presentarlos a Secretaría de Salud el día de hoy, 18 de junio de los corrientes, y hay que hacer una reunión virtual con el Departamento de Nación para mirar las correcciones y de allí mandarlo al Ministerio de Hacienda en el mes de julio. Aquí miremos los cambios en el patrimonio. Año 2020, 2.882 millones. Y aquí está la conclusión. Para la vigencia 2020, la única variable del estado de cambio en el patrimonio es el resultado de la vigencia, lo cual generó un incremento en el patrimonio de 388 millones. Pasamos al tema de los proyectos de gestión. En el plan de gestión presentado a la Junta Directiva y aprobado el año anterior por nuestra Junta Directiva, se presentaron algunos proyectos para el año 2020. La meta principal era la adquisición de un nuevo vehículo, una ambulancia de traslado asistencial básico. Esa ambulancia, durante todo el año hicimos los trámites con Secretaría de Salud, se presentó el proyecto. La ambulancia el 29 de diciembre fue avalada por el Ministerio de Salud, por el área de emergencias del Ministerio de Salud, en un proyecto técnico con la Secretaría de Salud Departamental, dentro de 9 vehículos. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de 9 vehículos y dentro de esos 9 vehículos están próximas a su entrega, por el tema de la pandemia, temas de bloqueo de las vías, el paro nacional. Ha atrasado mucho su entrega, pero ya se entregó el logo para que yo pienso que en estas 2 semanas nos entregan una nueva ambulancia para la institución para uso de traslado asistencial básico interinstitucional. O sea, con esto logramos la reposición de la ambulancia que en este momento se sacó del REPS, que es la ambulancia Hyundai, por no cumplimiento de condiciones técnicas. O sea, es una reposición para tener las 2 ambulancias debidamente habilitadas dentro del REPS. Aquí está la fotografía de la Secretaría de Salud donde la certifican, y este es el tipo de vehículo que estamos en la espera que nos entreguen en Secretaría de Salud Departamental. Aquí está el proyecto que fue radicado en el año 2020 y que fue debidamente avalado por el Ministerio de Salud. Aquí el segundo proyecto ya concierne más a la vigencia 2021. Este fue el primer proyecto que se habilitó a nivel departamental por plan bienal. Se presentó en comité a nivel departamental. Por resolución del Gobierno Nacional fue avalada su inclusión. Ya la Secretaría de Salud nos dio también la viabilidad, el informe de viabilidad técnica. Esa viabilidad técnica ya pasa al Ministerio de Salud y esperamos que en la actual vigencia 2021 tengamos una nueva planta eléctrica 80 kVA. En este momento la planta eléctrica de la ESI, ustedes miraron las fotos, son esta planta de más de 20 años. Es una planta que el automático prácticamente no funciona, expele muchos gases, expulsa bastante también sus fluidos, su líquido, su combustible. Las condiciones técnicas son pésimas, son paupérrimas. Funciona ya como dando sus últimas
sus últimas actividades de vida útil, su último funcionamiento de vida útil. Por eso es muy urgente adquirir una planta que le suministre de manera permanente y le garantice el servicio global a la institución de todo su equipamiento y ante fugas eléctricas, y igualmente por los cambios climáticos, por todos los cambios de voltaje. Se requiere la planta eléctrica es prioritario para la institución durante la actual vigencia, y ya lo entendió y lo avaló el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. Bueno, pasamos a la gestión de calidad. Tenemos otros proyectos que fueron avalados igualmente en el plan de gestión del año anterior, como es la adquisición de un sistema de digiturno electrónico que está pendiente de tramitar su adquisición y su instalación para mejorar la calidad de la atención en la sala de espera del servicio de consulta externa. Me parece prioritario. Desde el punto de vista de infraestructura, hablábamos de hacer una remodelación para cumplir requisitos de habilitación. Por ejemplo, cambiar la cubierta de toda la institución hospitalaria importante, porque está en Eternit, y el Eternit todos sabemos que es prohibido y no cumple los requisitos, y el tema de sismo resistencia. O sea, el hospital necesita un proyecto urgente de infraestructura que debe ser tramitado, donde yo en el plan de gestión me comprometí a al menos dar trámite al proyecto y hacer todo lo necesario, si es posible, dentro de la vigencia del cuatrenio, darle vida a ese proyecto de infraestructura que es urgente también para la institución hospitalaria para cumplir requisitos de habilitación. Aquí estamos, entonces empezamos con la parte de calidad. Una parte de calidad importante, la calidad, yo siempre he dicho que la medimos. La calidad se traduce en la percepción que tienen los usuarios de la atención en salud. O sea, la percepción es la imagen de la institución ante los usuarios. Y las ESES tienen un sistema, nuestro sistema de seguridad social ha creado un sistema de evaluación de esa percepción. Y nosotros nos basamos en medir esa percepción, ese sentir de los usuarios respecto a la institución con unos indicadores. O sea, funcionamos con indicadores. Escuchamos quejas, escuchamos sugerencias, pero nos miden con indicadores a nivel nacional, y tratamos al máximo que esos indicadores sean reales, confiables, y estos indicadores, entre otras cosas, los pueden encontrar en la Supersalud, en una plataforma. En una plataforma lo pueden encontrar, cualquier ciudadano puede acceder a la información de la calidad de una institución hospitalaria. Por eso cuando hay críticas yo les digo, miren la plataforma de la Supersalud, donde habla de calidad, y ahí pueden encontrar todo el comportamiento hospitalario de la ES, de la parte de calidad y asistencial de la ES, y ahí es donde miramos realmente si cumple o no condiciones de calidad, y lo manejamos de manera más objetiva. Entonces, el primer indicador son los estándares de autoevaluación de la acreditación. Eso es para una ES que ya ha sido autoevaluada en la vigencia anterior. El indicador máximo es 1.2, es la comparación de la autoevaluación de la acreditación de la vigencia 2020 versus con la vigencia 2019, y esa relación, esa división debe ser mayor o igual a 2. En nuestro resultado de la vigencia 2020 es de 2.2, o sea que el indicador de autoevaluación es positivo. Esto mide procesos asistenciales, mide procesos administrativos, mide infraestructura, talento humano, atención al usuario, mide una cantidad de componentes importantes que garantizan la seguridad en la atención. Sigamos. La efectividad de la auditoría para el mejoramiento de la calidad también es lo que llamamos el PAMEC. Es otro de los componentes del Sistema General de la Calidad, del Sistema de Calidad, y el PAMEC se mide por unos planes de mejoramiento, si se cumplieron o no se cumplieron la totalidad de los planes de mejoramiento propuestos dentro de esa auditoría. Y eso se basa en una información que se sube también a la Supersalud y la certifica en la Supersalud. El estándar máximo del PAMEC
el cumplimiento de esa auditoría debe ser superior al 90%, 0.9. Y el 0.9 en relación, pero cuando lo pasamos aquí a porcentaje, pues eso se traduce en un 90%. Entonces, los resultados que tenemos en el boletín de la Supersalud, el del 93.3% en el PAME. O sea, la auditoría, los planes de mejora se están cumpliendo en un 93% por encima del estándar máximo. Gestión de ejecución del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un documento que va conexo al plan de gestión. Es un documento que contiene todo el quehacer diario de la parte de dirección y administrativa de la empresa y ese documento contiene, por ejemplo, proyectos, contiene, por ejemplo, el comportamiento de todos los comités, tanto asistenciales como administrativos, obligatorios de ley, y todo lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión administrativo, y tiene unas tareas. Ese es el comportamiento del plan operativo anual como componente del plan de desarrollo. Y aquí vemos que del 50% de las actividades que fueron proyectadas se cumplió el 50%, o sea, de este 50% proyectado se ejecutaron 53, o sea que cumplimos con el 100% de las actividades del plan del POA, del plan de desarrollo, sigamos. Yo prioricé estos indicadores porque son los indicadores con los que no miden, pero al final voy a complementarles todo lo que tiene, lo voy a redondear con otros indicadores de calidad que son de obligatorio cumplimiento. Proporción de gestantes, nosotros estamos obligados a atender el 85% de las gestantes en el primer trimestre. Los embarazos se dividen los embarazos son un embarazo normal dura 49 semanas. ¿Sí? El embarazo tiene 3 trimestres, ¿sí? O sea, se divide en 3. Los primeros 3 meses, pues durante el primer trimestre, la idea es que las maternas, las gestantes sean captadas en ese tiempo y como norma general nos exigen que las captemos en ese tiempo. El año 2020, por asunto de pandemia, no logramos esa captación porque en el mes de marzo hubo unas medidas dentro del sistema de salud, dentro de la República Hospitalaria, un plan de acción que nos obligó a tomar medidas de protección para el personal en salud y de protección a la comunidad. Se cerró la consulta externa, fue cerrada. Y pasamos a unas modalidades de atención que nunca lo habíamos vivido, que era la atención telefónica, la atención por telemedicina, que aquí no existe la atención por telemedicina, pero acudimos a la atención teleorientación telefónica con la comunidad y entrega de medicamentos domiciliarios que se dio del mes de marzo al mes de septiembre. Entonces, esa medida de la resolución 521 del Ministerio de Salud eran de obligatorio cumplimiento para garantizar la atención a la población mayor de 70 años. ¿Sí? Teníamos que proteger la atención a la población mayor de 70 años, que era de las poblaciones más vulnerables a la infección por SARS-CoV-2. Era la población más afectada y sigue siendo la población más afectada por el coronavirus. Y además de otros factores de riesgo en el resto de la población que también hay que tener en cuenta, pero se priorizó inicialmente por el Ministerio de Salud la población mayor de 70 años. Hubo restricciones en atención, hubo que contratar personal para entregar medicamentos en casa, etcétera. Captar las gestantes en el primer trimestre, difícil. Los embarazos a nivel nacional era de esperarse que aumentaran los embarazos en adolescentes, era lógico que se presentara porque fueron más de 3 meses, o sea, casi 6 meses donde el personal, la comunidad se confinó y se guardó en sus casas, tomó distanciamiento. Durante esos 3 meses el riesgo de embarazarse de los adolescentes bastante alto, el riesgo la parte técnica en la conexión de la misma difícil. Nosotros no logramos ese 85%, logramos un 55%. El Ministerio de Salud, sigamos.
instauró unas medidas, ¿no? Unas medidas para cumplir, considerando que la 521 nos obligaba a ese plan de acción y la resolución 536 de ese plan de acción en salud que les estoy hablando estableció que esas gestantes no tuviéramos en cuenta las gestantes migrantes ni las gestantes que están en indigencia, ni tuviéramos en cuenta y que tuviéramos en cuenta para la aplicación del indicador ese porcentaje de tiempo que se dejó de atender, que en este momento el porcentaje de tiempo que se dejó de atender en la comunidad fue del 36%, ahora se lo explico, pasemos a la siguiente. Entonces, sumando esos 50, retrocedemos por favor, esos anterior, ese 53% que se adquirió, le sumamos el acortamiento del tiempo laboral que fue del 36, debidamente justificado con circulares, con medidas internas institucionales, cumpliríamos el indicador en un 91.3. Continuamos con el indicador de sífilis, indicador de calidad. El indicador de calidad de sífilis también lo tiene instaurado el Ministerio de Salud como un indicador de gestión en la gerencia de las heces, relevante por la magnitud y por las secuelas importantes que causa la infección por treponema pallidum sífilis, la sífilis congénita, que es la que se transmite durante la gestación. Entonces, durante el año 2020 no tuvimos sífilis en la S. O sea, tuvimos 0 casos de sífilis certificados por el COE municipal. La evaluación de las historias clínicas en los controles de pacientes hipertensos. Tenemos una guía de práctica clínica para la revisión de las historias clínicas de pacientes crónicos, específicamente hipertensos, donde cumplimos lo que dice la guía a esas historias clínicas. De 40 historias clínicas cumplimos con 38, equivalente al 95%. Estamos por encima del estándar. Igual la gestión de la aplicación de guías de práctica clínica de control de crecimiento y desarrollo. También cumplimos la aplicabilidad de esas guías en las historias clínicas de crecimiento y desarrollo de menores de 10 años en un porcentaje del 87% por encima del estándar del 0.8%. Proporción de reingresos de urgencias. Es importante porque cuando un paciente reingresa a urgencias dentro de los 3 días siguientes, quiere decir que eso evalúa mucho la calidad de la atención. Hay unas indicadoras a nivel internacional que miden la calidad de la atención en el número de reingresos por la misma causa. Entonces, dentro de los siguientes 3 días, si la gente no regresa durante los siguientes 3 días, es porque la atención fue de calidad, con condiciones técnico-científicas acertadas. Entonces, el estándar tiene que ser mayor o igual a 0.3. Es menor o igual, perdón. En el caso de la S es de 0.01, o sea, menor. La atención de consulta externa es el tiempo desde que se solicita la cita hasta el tiempo en el que es asignada. Se espera en el indicador que sea asignada en mínimo 3 días, la asignación. O sea que si yo pido una cita de medicina general me la asignan mínimo en 3 días. El indicador mínimo son de 3 días para medicina general. Si por ejemplo en pediatría son 5 días, en ginecología 5 días, obstetricia 5 días, perdón, ginecología 10 días. Entonces en medicina general son 3 días y la S lo tiene en un día, la asignación. Sigamos. Tenemos un equipo asistencial que se lo recuerdo que lo hemos sostenido en los últimos años. Nos tratamos de ir acomodando a la demanda del servicio. En este momento la S cuenta con 5 médicos con tendencia a 6. 5 médicos se sostuvieron durante el periodo 2020 para el 2021. Tenemos 5 médicos, pero ya la demanda ha aumentado, la población va creciendo y yo pienso que para el año 2022 la S ya tendría que tener en su capacidad de oferta 5 profesionales de la medida. 6 profesionales, en este momento tenemos 5 que se sostuvieron en el año 2020
para la atención global de toda la consulta externa, urgencias, brigadas, disponibilidades, etc. Esto se halla haciendo un análisis de viabilidad de oferta y demanda. En urgencias tenemos 7 auxiliares para los turnos rotativos, 3 orientadores para la atención de los usuarios, favorecer su ingreso en condiciones de discapacidad y en condiciones físicas difíciles, complicadas, 4 conductores de disponibilidad para 4 vehículos asistenciales. Consulta externa tenemos un enfermero profesional y 2 auxiliares de enfermería. Continuamos. En el servicio de fisioterapia, una fisioterapeuta para consulta intramural y domiciliaria. Tenemos un servicio de un odontólogo, un higienista oral, equipo PAI COVID, vacunación para todo el esquema PAI que ya venía funcionando a nivel nacional, y para COVID una enfermera jefe dedicada solamente a PAI y a salud pública, 3 auxiliares de enfermería y un agendador. Promotoras, tenemos 2 promotoras, área rural, laboratorio clínico, un bacteriólogo, un auxiliar de laboratorio, farmacia, un regente y un auxiliar de farmacia. El grupo PIC, tenemos el año anterior tuvimos PIC departamental y PIC municipal, en donde lo compuso un enfermero profesional coordinador, 2 psicólogos y 4 auxiliares de enfermería. Total de personal asistencial, año 2020, 43 para la atención en salud global. Nuestro portafolio de servicios sigue siendo el mismo: medicina general, odontología, servicios de salud oral, urgencias, 24 horas, programas de promoción y prevención. Es la razón de ser de nuestra empresa y la prioridad, cumplimiento de metas en las actividades de promoción y prevención, toma de muestras de laboratorio, fisioterapia, farmacia de primer nivel de complejidad, hospitalización, vacunación, transporte asistencial básico a niveles superiores, Garzón, Neiva, Pitalito, Bogotá, actividades extramurales, Florencia, también salen remisiones a Florencia. El horario de atención, si lo recuerdo, es de 7 a 12 de la mañana, de 1:30 a 5:30, de lunes a viernes, y de 7 a 2 de la tarde, de lunes a jueves, y 7 a 2 de la tarde los días viernes. De atención oportuna y continua, que está registrada también dentro de la plataforma de la Supersalud para que la consulten. Este fue nuestro comportamiento estadístico en general de las actividades de urgencias de todo el año 2020. Entonces, como ustedes pueden ver, por efecto de la pandemia, miren las actividades. Estamos hablando de consultas de urgencia en el primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto. Miren cómo formó aquí este descenso. Primer trimestre hasta el mes de marzo se atendió en un volumen histórico normal, por encima de las 200 actividades. En el segundo trimestre y tercero bajó casi que a la mitad por efecto de la pandemia, y subió en el tercer trimestre, ya con la reapertura y restauración de los servicios. Aquí tenemos lo facturado. Igualmente, si el comportamiento de urgencias fue en descenso en el segundo y tercer trimestre, vemos los valores facturados en general en la empresa. Solo se facturaron 600, por encima de los 600 millones en el primer trimestre, valor que no se logró en el resto del tiempo. No se logró, ¿por qué? No se logró por las medidas de restricción que se instauraron, que ya se las mencioné, por el plan de acción del Ministerio de Salud, donde hubo que cerrar servicios y hubo que llegar a la población priorizada dentro de la pandemia, que era la población de crónicos, y acudir a los controles de gestantes y control de menores de crecimiento y desarrollo vía telefónica. Pero miren cómo repercutió en la facturación. Este fue un fenómeno nacional en todas las heces. Y existió un comportamiento similar. Estamos las estadísticas de fórmula médica, las entregas de medicamentos. Se sostuvieron entregas de medicamentos en el tiempo de febrero a septiembre, sigamos, a nivel domiciliario,
hubo entrega de medicamentos. Odontología fue uno de los servicios más afectados dentro de la pandemia por lineamientos del Ministerio de Salud. Fue cerrada la odontología en el mes de marzo, que empezó a restaurarse casi que en el mes de noviembre y diciembre, con condiciones de bioseguridad que debieron haber cumplido estos servicios, tanto a nivel particular como institucional. Prácticamente estas actividades que se lograron realizar fueron en el primero y último trimestre. De por sí que la gente no le gusta ir al odontólogo, eso es como un fenómeno general de la población, no asistir al odontólogo, algo tan importante, pero que históricamente la población colombiana, una de las cosas difíciles es asistir al odontólogo, y es de los servicios que como salud integral más debemos acudir los colombianos y de los que menos usamos. Y imaginen, en la pandemia fue cerrado el servicio y se dejó solo para servicio de urgencia, o sea, dolores, sangrados, y solo funcionó durante 6 meses de esa manera. Las estadísticas de producción. Esto es importante porque aquí tenemos todos los médicos de enero a diciembre, todos los médicos que trabajaron aquí en la institución, las horas contratadas por médico, las horas de consulta por médico contratadas, las consultas, estas consultas previstas, o sea, programadas, las consultas realmente atendidas. Y con esto proyectamos los indicadores de productividad, rendimiento y utilización del tiempo. El rendimiento en términos de número de pacientes por hora, la productividad en términos de horas contratadas versus horas laboradas, y la utilización del tiempo, horas contratadas y horas laboradas, y la productividad versus actividades programadas, actividades contratadas. Miren, la utilización del tiempo en el año se usó solo el 64% del tiempo con las medidas restrictivas. Esto es una realidad que la conoce el ministerio. O sea, las empresas de salud bajaron su productividad casi todas y se crearon medidas nuevas. Pues tanto así fue que la resolución 856 suspendió la evaluación financiera del año 2020. Y suspendieron varias evaluaciones a nivel nacional porque si no se facturó, sencillamente los ingresos bajaron. O sea, si quebraron las empresas de zapatos, quebró la economía, el sector salud no fue ajeno a esa afectación. A pesar de que sí hubo ayudas importantes, la de ese centro de salud no recibió ninguna ayuda de la administración municipal de tipo económico para su funcionamiento, lo he dicho varias veces. Y lo manifiesto en el momento durante la vigencia 2020. Recibimos unos equipos en el mes de diciembre por alrededor de 28 millones, si no estoy mal, para la atención del área COVID, que fue la que se instauró en la parte del posterior de la institución. Se instauró una área COVID que actualmente está funcionando y está en una ruta especial de acceso para los pacientes que ingresan con síntomas respiratorios. Sigamos. El laboratorio clínico fue de las áreas que más tuvo protagonismo durante el año 2020 por el tema inicialmente de las pruebas. Hubo mucha conjetura, mucha discusión sobre las pruebas a tomar, PCR, pruebas serológicas, pruebas de antígenos, pruebas de anticuerpos, etc. Durante el mes de marzo al mes de junio, el ministerio empezó a definir cuáles eran las prioridades, luego las políticas para su realización. Se expidieron varias normas a nivel nacional al respecto. Al final, en el año 2020, se tomaron 359 pruebas en total. Eso fue desde junio a diciembre. Y mire cómo en el primer trimestre del año 2021 se tomaron mucho más, 395. Hemos tomado más en este trimestre que en el año anterior. Pero eso se debe también a que ya el proceso de pruebas está debidamente regulado y está debidamente funcionando, y las responsabilidades también están debidamente definidas. Actividades de promoción y prevención. Las actividades de promoción y prevención generalmente fueron afectadas con la pandemia por COVID-19. Se llegó a un acuerdo con nuestra única EPS del régimen subsidiado con familiar, donde para el año 2020 no nos iban a evaluar metas,
por la afectación de la pandemia en todas sus actividades. Se priorizó de manera esencial la población mayor de 70 años, que fue a la que más se le dio prioridad. Pero en cierta medida lo que fueron gestantes, control de crónicos, jóvenes, tras que los jóvenes no van a consulta en la pandemia, menos vinieron a consulta. Entonces, todos estos programas fueron afectados. Se afectó la población adolescente y joven, que repito que es una población que difícilmente va a consulta, en la pandemia menos. Atención de salud oral fue suspendida, prácticamente el odontólogo hubo que pagarle sin hacer nada, solamente revisando procesos en su consultorio y atendiendo urgencias. La atención de odontología en gestantes también se afectó bastante, la vacunación en gestantes. La atención de población adulta mayores de 50 años pues se priorizó en parte, y como les dije antes, las embarazaditas adolescentes se aumentaron en su proporción por efecto del confinamiento. Estas estimaciones de confamiliares importantes también en el cumplimiento de actividades de PIP. Atención de población mayor de 10 años por medicina general se atendió el 100.9%. Superamos la perspectiva en la atención de población mayor de 10 años de enfermería, 88%. Consulta de población gestante el 73%, estuvo por debajo de la meta. Toma de ecografías el 98%, siempre ha sido positiva la toma de ecografías. Toma el tamizaje de cuello uterino también por encima del 100%. A pesar de la pandemia se cumplieron varias metas de promoción y prevención. Esta es la resolución 521, importante, y como les repito nuevamente, fue a la que el ministerio le dio prioridad a la población mayor de 70 años. Se hizo atención domiciliaria 399 de marzo a septiembre, teleconsulta y seguimiento telefónico 1.386 consultas a la población mayor de 70 años, y entrega de medicamentos 1.040 eventos de entrega de medicamentos a la población, que se sostuvo hasta el mes de septiembre. Actualmente se entregan medicamentos a nivel domiciliario, pero ya no se les lleva con un funcionario en la institución, sino que lo tenemos establecido que se le hace la teleorientación al mayor de 70 años y envía un familiar o un acudiente a que reclame sus medicamentos, y se le entregan para el trimestre. A las personas mayores de 70, en lo posible, lo mejor es que no se acerquen a la institución. Todavía estamos en pico de pandemia y en este momento tenemos cepas más peligrosas, más letales, que pueden causar la muerte. Entonces, les recomendamos que sigamos con esa atención domiciliaria. Igualmente le haremos llegar los medicamentos de la manera como lo tenemos instaurado, con un acudiente, un familiar. Vacunación por COVID, importante. Para el gobierno nacional la perspectiva es vacunar el 70% de la población por COVID, que eventualmente la población general, un 70%. Pero se tiene en cuenta, cuando se implementó el Plan Nacional de Vacunación, que no se vacunaba a esa población que ya había tenido COVID positivo, y que se descartaba también otra población, la población menor de 12 años, la población embarazadas inicialmente, ahora ya están incluidas, y que el propósito era vacunar el 70%, lo que en el Plan Nacional de Vacunación. El Plan Nacional de Vacunación ha venido modificándose desde el mes de marzo. Ya se ha avanzado en las fases 1 y 2. En este momento ya inclusive se están priorizando mayores de 12 años con morbilidad, pacientes en condición de obesidad, pacientes con cáncer, pacientes con comorbilidad, que inclusive mayor de 12 años, docentes, militares, fuerzas militares, instituciones de control, funcionarios públicos, y lógicamente en la fase 1 y 2 del talento humano en salud. Entonces el cumplimiento de estos son datos de esta semana, del día de antes de ayer. Este es el cumplimiento, tenemos un 80% que pues
es favorable, es aceptable, no estamos en la parte óptima, pero sí así nos hemos sostenido en gran parte dentro del control que hace el departamento del municipio de Pital o a la S. Nos hemos sostenido en un estándar favorable de vacunación por COVID. O sea, bueno, trabajamos para evacuar todos los biológicos que son entregados en Secretaría de Salud y teniendo en cuenta las directrices del Plan Nacional, que el usuario esté priorizado y que aparezca en mi vacuna para que se le entregue el biológico. Solo hemos tenido 2 casos de hallazgos de pacientes que no han estado priorizados, que en la verdad son casos que tienen su explicación. Este es el informe de vacunación desde el mes de marzo. Miren, en marzo se entregaron 397 biológicos de Sinovac para primera dosis, segunda dosis 10. Pero sí, segunda dosis 10. Se empezó con el talento humano en salud con 10 dosis. Esto fue lo inicial por Sinovac, sigamos. Marzo. En el mes de abril también el biológico Sinovac. Se aplicaron 241 vacunas para segunda dosis. Resta un total de 151 para el mes siguiente. Sigamos. AstraZeneca, se aplicaron 49 vacunas de primera dosis en el mes de abril. Se inicia el mes siguiente con 201 biológicos de manera de la marca AstraZeneca. Sigamos. En el mes de mayo ya se viene con la segunda línea del talento humano en salud, población de 60 a 79 años, pacientes de 16 a 59 con comorbilidad, cuidado intrainstitucional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, docentes, personal de establecimientos educativos, y pacientes con comorbilidad entre 50 y 59. Esto fue con Sinovac. La primera dosis 266, segunda dosis 134. Se inicia el mes siguiente con 881. Mes de mayo AstraZeneca, se aplicaron en el recorrido del mes 221 vacunas para primera dosis, eso fue mayores de 80, entre 60 y 79 201, con comorbilidad 11, cuidados institucionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 0, docentes 4. Sigamos. Pfizer, en el mes de mayo, se aplicaron 191 dosis de la marca Pfizer, 137 primera dosis, 55 segunda dosis. Se inicia el mes de junio con 6 dosis de marca Pfizer. Junio, mes actual, Sinovac. En junio se continúa con mayores de 80 años, mire, 3 dosis, de 60 a 79, 84. Talento humano en salud, segunda línea 2. De 16 a 59 con morbilidad 61, mi población importante ya de 16 en adelante, cuidados institucionales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 5, Policía Nacional 14, docentes 23 en el mes de, lo que llamamos del mes de junio. La segunda dosis 42, sigamos. En junio también se recibió Pfizer 20. Se aplicaron 84 dosis, 20 de primera dosis y 64 de segunda. Ayer se entregaron vacunas también. Junio AstraZeneca, se aplicaron 85 dosis. Para la primera dosis contamos con 225 dosis para el mes. Vacunación por COVID en resumen. Durante el inicio de la vacunación contra el COVID-19, la ES ha recibido 2.631 dosis, de las cuales a la fecha se han aplicado 2.083. 1.537 personas han recibido su primera dosis, de los cuales 546 la han completado, su esquema completo en 546. En lo recorrido del mes de junio se han aplicado 573 vacunas. Pasamos a la atención, a la percepción de los usuarios, como les decía en nuestro informe del sistema de atención al usuario. Esto es con base en encuestas de satisfacción debidamente instauradas y reglamentadas por el Ministerio de Salud.
Entonces, ¿cómo califica su experiencia a nivel general respecto a los servicios de salud? ¿Cómo el usuario califica la atención o esa experiencia en la atención, en el contacto médico, en el contacto asistencial? Entonces, aquí tenemos de enero a diciembre. Dice que es muy buena, con un pico importante en el mes de enero, otro pico importante en el mes de agosto y septiembre. En el tercer trimestre se mantuvo muy favorable la percepción de muy bueno. Miramos una percepción buena, la refieren como buena, casi en el transcurso de todo el año, menos en el primer mes, pero también en el primer mes miramos que es muy buena. O sea, la refieren como, lo que no refieren como muy buena, la refieren como buena. Entonces, si sumamos lo bueno con lo muy bueno, nos damos cuenta que la percepción de la S es positiva y está por encima del 95% de la percepción de nuestro estándar. Y el número de usuarios que refiere que es regular o mala es un número de usuarios por debajo de 10 usuarios, que no podemos hablar de que no sea importante, sí es importante y trabajamos para mejorar la calidad en la atención con esa información de esos 10 usuarios. Estas son las PQRs, que son las peticiones, quejas, reclamos que realiza la población. Hay mecanismos de recibirlo, mecanismo oral, el mecanismo por escrito por buzón o directamente con la línea de atención al usuario. Aquí está la totalidad de PQR recibidas en todo el año, 36. Se recibieron más en marzo, en febrero, en diciembre, 4 en septiembre. Pues por efecto de la pandemia prácticamente en unos meses no se recibió ninguna queja. 36 todas resueltas, o sea, todas las peticiones dimos respuesta oportuna de acuerdo a los lineamientos del sistema del Ministerio de Salud. Consolidada de felicitaciones en todo el año, 10 felicitaciones. Hay mucha información, hay información, atención comunitaria que la lleva la administración municipal, que también tiene su propio sistema de atención al usuario desde el punto de vista comunitario. Las EPS también tienen su sistema de atención al usuario de tipo social y comunitario. El de nosotros es institucional y social, de participación comunitaria, que nos debemos complementar. Hay quejas de tipo que lo realizan más redes sociales, lo realizan por medios, algunas veces son distorsiones de la realidad. Yo siempre le he dicho a la población que cuando manifieste una queja, vengan personalmente, la manifiesten y no lo comenten a personas malintencionadas que viven en el ritmo de hacer crítica destructiva y que es dañina para la institucionalidad. Bueno, importante la información que le brindamos acá, tanto la información financiera como la información de calidad, la información que tiene que ver con la prestación del servicio, está debidamente documentada y certificada. Existen los documentos dados por nuestros profesionales, dados por las entidades de control como lo es la Supersalud y Secretaría de Salud. Hemos estado prestos a las medidas de vigilancia y control. Hemos estado prestos a las visitas, hemos estado prestos a las auditorías cuando se realizan de manera técnica, objetiva y en el marco de lo legal. Entonces, les manifiesto mi actitud de servicio y esperamos que la información le haya sido de utilidad y estamos prestos a sus inquietudes. Muchas gracias, me despido de ustedes, espero estar en contacto, por favor cuídense, estamos en un pico de pandemia, a pesar de la apertura económica que ha decretado el gobierno nacional, estamos en un pico importante de pandemia, debemos cuidarnos, la responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad en este momento es de nosotros, lo que nos suceda también depende de nuestro autocuidado, de nuestro sentido de cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Entonces debemos ser transmisores de ese autocuidado, ¿sí? Con nuestro tapabocas, con las medidas de bioseguridad, el contacto social, en las reuniones sociales manejar bien ese tema del contacto, cuidarnos
¿Qué es importante? Nosotros estamos contribuyendo como institución a cumplir con las perspectivas y con las metas que nos solicitan a nivel nacional y departamental. Cumplir con la meta del Plan Nacional de Vacunación por COVID, cumplir con la meta de vacunación del resto de vacunación PAI, cumplir con las metas de promoción y prevención, sostener los servicios que ofertamos, los servicios ambulatorios y los servicios de urgencias. Importante en el reingreso a los colegios, en la alternancia que empieza ahora en el mes de julio con los docentes, les lo he manifestado que estamos prestos a darles asesoramiento, a hacer jornadas de pruebas, a escucharlos en casos de tener su sintomatología, de hacer las visitas pertinentes a las instituciones cuando lo soliciten, hacerles recomendaciones, charlas a los estudiantes y empezar nuestra vida activa y retomar nuestra economía, porque también no solamente la afectación es por el tema de salud, sino por los otros componentes. Sostener la economía a nivel nacional es muy importante porque contribuye también a una salud, integralmente a la salud, alimentarnos bien, tomar nuestros oligoelementos, nuestras vitaminas, nuestros medicamentos, ser muy juiciosos en nuestro comportamiento y en nuestros hábitos. Entonces, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.